curso completo de ventas, marketing y marketing digital. Muy buenos días y bienvenidos al segundo vídeo de nuestro curso de ventas. La semana pasada veíamos los principios básicos de la venta. Esta semana vamos a entrar al detalle en el que es, en mi opinión, el más importante de todos ellos, que son las necesidades. Muy bien, decíamos la semana pasada que las necesidades era el comienzo de todo. Todo parte de que nuestro cliente tenga deseo o tenga necesidad de adquirir el producto o el servicio que nosotros podamos suministrar. Si no hay esa necesidad, dijimos la semana pasada que nunca se iba a producir la venta. En este sentido, vamos a ver un poco cómo es el timing. Primero, efectivamente, está la necesidad del cliente. Puede ocurrir, como pongo aquí, que no haya esa necesidad o que sí que la haya. Que no la hay, pues como acabo de decir, es imposible vender. Es más, luego entraremos en detalle de lo que es la escucha activa, cómo tenemos que averiguar esas necesidades que tienen nuestros clientes. Y yo históricamente he hablado mucho con mis vendedores de que en primer lugar tienen que detectar si al cliente le vas a vender o no le vas a vender, porque en la venta, todos los que nos dedicamos a la venta sabemos que hay mucha parte de nuestro tiempo que no va a ningún lado, que dedicamos a visitar a un cliente, a presentarle una propuesta, a llamarle, a hacerle seguimiento, y en algunas ocasiones, por no decir muchas o pocas, esa venta no se produce, con lo cual ese tiempo es un tiempo entre comillas perdido. Ya en posteriores capítulos aclararé qué es eso de entre comillas, pero es un tiempo que no va a ningún lado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como vendedores? Intentar detectar si le vas a vender a un cliente desde el minuto 1 o por lo menos en el primer contacto que tengas con ese cliente. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Pues nuevamente detectar esas necesidades. ¿Que no hay necesidad? No hay venta. Así de sencillo. ¿Que la hay? Pues tendremos que empezar a entenderla y a casarla con los productos o servicios que tenga nuestra empresa. Pero hay una fase en la que tenemos que saber escuchar al cliente para entender lo mejor posible esa necesidad que el cliente nos plantea. Ante este escenario, decir que una vez entendamos las necesidades del cliente, ¿por qué son tan importantes? Bueno, primero porque te garantiza que puedes venderle, pero en segundo lugar va a estructurar, como dije yo la semana pasada, todo tu hilo argumental para vender a ese cliente. En primer lugar, las necesidades del cliente tienes que saber utilizarlas a tu favor como tus argumentos de venta. Ya entraremos en capítulos posteriores cómo hacer eso, pero sabemos que esas necesidades son nuestros argumentos de venta. Luego, el saber escuchar y el entender las necesidades le va a demostrar al cliente que entendemos su situación, qué es lo que necesita, y estamos bien posicionados para plantearle alternativas. Y en este sentido nos tenemos que presentar finalmente, o es un poco el deseo que tenemos los vendedores, que no nos vean como vendedores que le vamos a vender la moto al cliente. Lo que queremos es que nos perciban como el solucionador del problema, y para eso tenemos que entender la necesidad que tiene. Repito, son nuestros argumentos, mostramos conocimiento del problema, porque si no escuchas no vas a entender el problema, y nos vamos a posicionar como los solucionadores de ese problema. En definitiva, como pongo aquí, te interesa escucharme. Eso es lo que le diría un cliente al vendedor, ¿no? Escucha. Y esto es una cosa que yo repito mucho en mis cursos de venta, porque no sé por qué motivo
tenemos el estereotipo de que el vendedor es aquella persona que no para de hablar, que tiene, que tiene mucha labia, que decimos en mi tierra, que le gusta convencer a la gente a base de verborrea y de soltar argumentos de todo tipo. Y realmente saber escuchar es fundamental en la venta. Primero porque obtenemos la información que necesitamos, que es las necesidades del cliente, cómo lo plantea, cómo se expresa el cliente. Toda la información que podamos obtener nos va a ayudar a nuestro objetivo, con lo cual nos interesa escuchar. En segundo lugar, porque creamos empatía. No es desconocido que a todos nos gusta hablar, y realmente si ustedes lo piensan, en sus grupos de amigos, pues muchas veces hay una lucha por quién tiene la palabra en cada momento, porque está demostrado que nos sentimos bien hablando, nos sentimos bien estando enérgicos, estando activos. Así una persona se siente bien. Sin embargo, cuando estás en una posición pasiva o de escucha, pues como que esa energía que deberías de tener no la tienes, ¿no? Y bueno, en este punto aclarar que el escuchar, que yo creo que es algo que todos sabemos, ¿no? Que hay que escuchar, que eso crea empatía, que la otra persona se siente bien, pues en la venta, oye, vamos a aplicarlo, vamos a olvidarnos de estereotipos y vamos a explicar el principio de la escucha. Y luego, que aunque aquí no sale porque está el vídeo, nos interesa mucho escuchar porque, por lo que yo decía antes, porque mantenemos atento al cliente. Es decir, una persona cuando habla difícilmente está pensando en otra cosa. Sin embargo, cuando escucha sí que puede ocurrir. Es decir, nos interesa que el cliente esté en todo momento con nosotros en ese proceso de venta. Y para ello, qué mejor que el cliente sea partícipe de todo ese proceso, que hable, que se llene de energía, que repito que el que tenga energía es importante, pero sobre todo porque te aseguras que el cliente está ahí contigo. Si tú le sueltas un rollo a tu cliente, pues como dije antes con la verborrea que tienen muchos vendedores, es muy fácil perder al cliente, porque el cliente no está activo, no está con la mente contigo, o posiblemente no esté, en muchos casos lo estará, pero posiblemente no lo esté, ¿no? Por eso es importante que el cliente hable y sea partícipe de la reunión. Muy bien, ¿y cómo se escucha? Porque esto me preguntan mucho. Yo no soy psicólogo, he dedicado toda mi vida al mundo comercial, sobre todo a la venta, y lo que sí que he sacado en claro es que preguntando, como pongo aquí, preguntando se llega a Roma. Preguntando es como consigues que el cliente hable. Eso es algo impepinable. Si uno hace una pregunta, al otro le toca responder y hablar. Por eso me parece que el vendedor tiene que tener pues sus preguntas a lo mejor ya preparadas, o tiene que tener la habilidad de, en un principio o en el desarrollo del proceso de venta, ir colando esas preguntas que van un poco abriendo el camino a todo el proceso que queremos hacer. Evidentemente las preguntas que haremos al principio no serán las mismas que haremos a mitad del proceso de venta o de la reunión como al final, pero la pregunta es algo básico. Si queremos tener al cliente activo, diciéndonos las necesidades que tiene, la problemática que tiene en su día a día, en definitiva, cómo le podemos ser útil, preguntar. Esto es fundamental y es algo que muchos vendedores no hacen, porque antes de preguntar, pues presentan la empresa, su empresa, se presentan a sí mismos, empiezan a explicar los productos y a soltar un discurso
que ellos entienden que es correcto, pero, ojo, repito, es muy importante tener la máxima información para saber cómo manejarte en ese proceso, con lo cual, antes de soltar ningún rollo, vamos a empezar a preguntar, en definitiva, a escuchar. Nuestro lenguaje corporal es muy importante. Está claro que es una actividad profesional la venta y tampoco se pretende que el cliente nos perciba ni como amigo ni como una persona que estamos ahí para agradarle, ¿no? Ellos son conscientes que nosotros cumplimos con un papel y con nuestro trabajo, pero tenemos que intentar que todo ese proceso de venta se desarrolle de una forma lo más natural posible, lo más agradable, y para eso es fundamental, además de escuchar, hacer una escucha activa corporalmente, mirando a los ojos al cliente, teniendo una actitud o un posicionamiento físico en todo momento encarando al cliente, como intentando, pues eso, entenderle, percibir todo lo que nos quiere contar. Y todos sabemos que el lenguaje corporal es importante, ¿no? Tenemos que estar con una sonrisa, no hay que olvidar que el efecto espejo que existe. Yo cuando sonrío, la otra persona que tengo enfrente tiende a sonreír y a sentirse más cómoda, con lo cual toda esa naturalidad, todo ese buen rollo, toda esa buena energía que podemos transmitir también con nuestro cuerpo, nuestro físico, es fundamental en ese proceso activo de escucha. Y jugar con todos los trucos que tengamos. Repito, es muy importante que el cliente hable, que esté con nosotros, que se llene de energía. Oye, pues a mí personalmente, pues muchas veces me da por repetir lo último que dice el cliente. Pues usted quiere esto para tal, y el cliente seguidamente explica mejor la idea y profundiza. Pues los silencios es un poquito lo mismo. Oye, vamos a provocar esos silencios agradables, no buscar un momento de tensión, y el cliente tenderá a darnos más energía, más información. En definitiva, tenemos 2 orejas y una boca por algo. Y yo siempre digo, hay que escuchar el doble de lo que hablamos. Y yo me atrevería a decir que tanto en la vida profesional, los que nos dedicamos a la venta, como en la vida personal, si empezamos a tener esa actitud de escuchar, de empatía, oye, cuando tú dejas hablar a otro, también tienes más tiempo de pensar tus ideas. Entonces, todo esto es muy coherente. Tenemos 2 orejas y una boca por un motivo. Hay que escuchar el doble de lo que hablamos. Muy bien, y también escuchar no solamente nos da las necesidades que tiene el cliente, su forma de ser, su forma de expresarse, información que nos entra, sino también nos da mucha información de cosas que nos tienen que interesar como vendedores. Por ejemplo, los precios que hay actualmente en el mercado, a cómo se venden los productos. Esto es una información básica en la venta. O la competencia, ¿no? Que nos hable pues qué productos tiene la competencia, qué ve el cliente en productos de la competencia que a lo mejor no ve en nosotros. Toda esa información nos es interesante porque nos ayuda también a entender cómo podemos vender nuestro producto a ese cliente. Y también tendencias del mercado, porque luego veremos que el mercado evoluciona, todo cambia. Y es bueno que cambie porque, de alguna forma, si somos profesionales en nuestra actividad y tenemos la capacidad de adaptarnos a los cambios, pues es una fuente de mejora, ¿no? En definitiva, hay que saber escuchar a los clientes. Y ya para terminar, que me queda un minuto, repito, el mercado es cambiante y esto puede ser una ventaja a la hora de diseñar nuestras estrategias. Tenemos como vendedores o como directores comerciales la obligación de enfocar nuestra empresa y nuestra estrategia de la mejor forma posible para conseguir vender. El marketing tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con las necesidades, con cambios en el mercado y con
estrategia de posicionamiento de nuestra empresa y demás.